¿Te has imaginado alguna vez a un profeta recibiendo la orden de casarse con una prostituta? Esta es la historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió lo impensable y mostró al mundo una sorprendente lección de amor y redención. Según Oseas 1:2, cuando el Señor se dirigió a Oseas, le dio una instrucción extraordinaria. Ve y cásate con una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución, porque la tierra se ha entregado a la prostitución apartándose del Señor. Aquello era una imagen viva de lo que ocurría en la sociedad israelita del momento. Prosperidad desbordante, una ola de riqueza e independencia, pero también una decadencia moral que llevó al pueblo a volverse hacia ídolos y dioses ajenos, olvidando la fidelidad debida al Dios que los había bendecido. La historia de Oseas se desarrolla después de las épocas gloriosas de David y Salomón, cuando Israel se dividió en dos reinos. Bajo el reinado de Jeroboam II, el norte experimentó una etapa de abundancia y creciente poder militar. Sin embargo, conforme aumentaba su prosperidad, disminuía su compromiso con la justicia y el honor. El profeta Oseas denuncia en Oseas 8:1 que los israelitas habían violado la alianza con Dios y se habían sublevado contra su ley, prefiriendo construir alianzas con naciones extranjeras y rendir culto a ídolos antes que obedecer los mandamientos divinos. Su infidelidad espiritual llegó a ser vista como un adulterio contra el Señor, ya que el pueblo buscaba su propia satisfacción, olvidando la rectitud y provocando un clima de corrupción generalizada. Sobornos, falsificación de justicia y adopción de costumbres paganas. De forma alarmante, las prácticas en lugares como Betel y Samaria incluían relaciones con prostitutas para supuestamente ganarse la bendición de la cosecha y la fertilidad, además de venerar a un becerro de oro, transgrediendo directamente las leyes de Dios. Dios habría tenido todo el derecho de deshacerse de Israel y empezar de cero, pero su pacto con ellos era inquebrantable. No obstante, no podía hacer la vista gorda ante la corrupción y la idolatría. Fue en ese contexto que la primera palabra divina hacia Oseas afectó radicalmente su propia vida. No se trataba de un mensaje para otros. Antes de hablarle a la nación, el profeta debía recibir y encarnar la lección del Señor. Y así, en un acto que desafía toda lógica, Dios le ordenó un matrimonio simbólico que reflejara su relación con un pueblo obstinado en pecar. ¿No te parece impactante que Dios, en lugar de desechar a una comunidad infiel, decida amarla y rescatarla a través de un profeta que asume en carne propia la vergüenza y el dolor de la traición? Esta historia de Oseas despierta la pregunta: ¿estamos conscientes de cuán lejos puede llegar el amor divino, incluso cuando nuestras acciones merecerían otro desenlace? La historia, aunque distante en el tiempo, conecta con la realidad actual. Al igual que Israel, las sociedades prósperas suelen caer en la autosuficiencia y la corrupción, olvidando la fuente de sus bendiciones. Oseas es un llamado a reflexionar sobre la fidelidad, la humildad y la necesidad de volver a la senda de la justicia, antes de que la riqueza y la seguridad se transformen en nuestra propia ruina. No fue sencillo para Oseas recibir la orden de tomar por esposa a una mujer dedicada a la prostitución. ¿Por qué permitió Dios algo así? Porque la nación de Israel había incurrido en un adulterio espiritual tan grave como el de una pareja infiel. El Antiguo Testamento describe con frecuencia la relación de Dios con su pueblo como la de un esposo con su esposa, y la atracción de los israelitas por los ídolos era tan pasional y crónica que podía compararse a la conducta de un adúltero. Al casarse con Gomer, una prostituta que reincidía en su oficio, Oseas se vio obligado a sentir lo que sentía el propio Dios cuando su pueblo lo abandonaba para abrazar la idolatría,
Oseas 1:2. No se trató de un romance que rescatara a Gomer de su estilo de vida. Por el contrario, ella continuó en su oficio, tal vez por aburrimiento, necesidad o por ansias de recibir lo que no hallaba en casa. Así, la desgarradora historia de Oseas y Gomer se transformó en una ilustración viva de cómo Dios ve la infidelidad espiritual de su pueblo. Cada vez que un creyente busca otros dioses o cosas que ocupan el lugar de Dios, refleja la misma falta de lealtad que Gomer mostraba hacia su esposo. Como si no fuera suficiente, cada hijo concebido en ese matrimonio traía un nombre que anunciaba el juicio divino sobre Israel. El primero fue Jezreel, Oseas 1:3-4, recordando la futura desgracia que caería sobre el reino. El segundo, una niña llamada Lo-Ruhama, sin compasión. Y el tercero, Lo-Ami, no es mi pueblo. Subrayaban la gravedad de la idolatría nacional y la pérdida de la relación cercana con Dios. Oseas 1:6-9. Al oír aquellos nombres, todos entendían la advertencia. Israel se había alejado tanto de su Señor que ya no podía considerarse su pueblo. Peor aún, dadas las infidelidades recurrentes de Gomer, existía la posibilidad de que algunos de esos hijos ni siquiera fueran de Oseas. La sociedad de entonces, al presenciar la boda de un joven profeta con una prostituta, debió preguntarse si no sería un simple escándalo disfrazado de mandato divino. Pero en realidad, Dios había decidido mostrar de una forma impactante y simbólica lo que sucedía cuando su pueblo abandonaba el pacto sagrado para buscar otros dioses. Esa misma historia, que data de hace más de 2700 años, nos interpela hoy. ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por aquello que nos aparta de la fidelidad y la justicia, olvidando la fidelidad que le debemos a nuestro Creador? Oseas, el último profeta enviado a Israel antes de la caída del reino, repetía en cada uno de sus actos y de las desgracias que predecía: vuélvanse a Dios, Él aún quiere salvarlos. Pero, tal y como Gomer dejó a su esposo para volver a una vida de engaño, el pueblo de Israel persistía en su adulterio espiritual. Y, como cada doloroso nombre de sus hijos recordaba, la infidelidad no queda impune por siempre. Tarde o temprano surge la separación entre un Dios santo y un pueblo que se niega a mantener su pacto. ¿Qué podría hacer el amor divino ante tal traición? En el corazón de esta historia se encuentra la respuesta sorprendente: un amor que sufre la traición, pero que aún clama por el arrepentimiento y la reconciliación. El mensaje que Dios quería transmitir a Israel a través de Oseas ya era lo bastante difícil, y sin embargo el profeta debió experimentarlo en carne propia para entender cuán dolorosa era la infidelidad de su pueblo. Oseas denunció que Israel había abandonado al Señor para entregarse a la prostitución del vino y a los cultos de dioses falsos, participando en rituales en los que hombres y mujeres se corrompían físicamente. Oseas 4:11-14. Gomer, esposa de Oseas, era la personificación perfecta de ese adulterio espiritual, pues tal como Israel se apartó de Dios, ella se apartó de su esposo para volver a una vida de prostitución. A pesar de todo, el Señor prometió un tiempo de restauración. En su palabra, Oseas anunciaba que los nombres de Baal serían borrados de los labios de Israel y que él desposaría al pueblo de nuevo en amor y misericordia. Oseas 2:16-20. Sin embargo, antes de la bendición habría juicio. El pueblo había pisoteado el pacto y debía cosechar las consecuencias de su infidelidad. Pero los días de castigo no durarían para siempre. Oseas 1:10-11 revela que donde antes se había dicho «no son mi pueblo», se proclamaría «son hijos del Dios vivo», y que Judá e Israel se unirían bajo un solo líder. Esta trágica historia conyugal servía para ilustrar la inquebrantable devoción de Dios por sus hijos.
Oseas sufrió la vergüenza de tener una esposa infiel, y Gomer comprobó la dureza de la vida lejos de su hogar. Creyó al principio que sus amantes atenderían sus necesidades, pero descubrió que la dicha era efímera y llena de problemas. Oseas 2:5. Aún así, Oseas seguía intercediendo por ella, tal como Dios intercede por los suyos, aunque se aparten de su camino. Gomer, cada vez más desesperada, decidió regresar al primer esposo. Entonces volveré a mi primer marido, pues me iba mejor con él que ahora. Oseas 2:7. De esa manera, aprendió que la libertad supuestamente deseada termina siendo una ilusión cuando uno se aleja de la fuente de la verdadera gracia. En medio de este drama, el Señor da a Oseas un nuevo mandato. Oseas 3:1. Ve otra vez, ama a esa mujer que es amada de su esposo y aún así es adúltera. El amor de Oseas por Gomer era símbolo del amor divino por un pueblo que, a pesar de su traición, seguía siendo buscado por Dios. Él no deseaba el fin de esa relación, sino la reconciliación, la misma que anhelaba con Israel. Esta historia nos recuerda que no hay corazón tan endurecido ni pecado tan grave que Dios no quiera redimir. ¿No te parece impactante que, a pesar de la traición y la ingratitud, el amor divino se mantenga firme y dispuesto a perdonar? Si vemos cómo Oseas luchó por Gomer en cada paso, ¿no será una imagen de cómo Dios lucha por cada uno de nosotros, aun cuando erramos el camino? En tu propia experiencia, ¿cómo respondes al amor que insiste en rescatarte incluso cuando has elegido alejarte? Al final de esta historia, Oseas paga un precio para recuperar a Gomer. Oseas 3:2. Un acto que recuerda la postura de Jesucristo cuando, ante la mujer sorprendida en adulterio, extiende misericordia y la invita a una vida renovada. Juan 8:1-11. El profeta simboliza a aquel que daría su propia vida para redimir a un mundo infiel, ofreciendo perdón incluso a quienes habían roto el pacto. Este es el mensaje central del libro, el amor inquebrantable y eterno de Dios por su pueblo, un amor tan profundo que, aunque la infidelidad de la humanidad sea repetitiva y dolorosa, Él permanece fiel y busca la reconciliación. Oseas nombra a su esposa adúltera para reflejar la conducta de Israel, que se prostituía con dioses falsos. Aún así, el Señor sigue amando y perdonando, llamando al arrepentimiento. Que Dios pidiera a Oseas vivir esta tragedia marital fue una forma drástica de demostrar su pasión por salvar a su pueblo. Un esposo que perdona a una esposa adúltera, comprándola de nuevo, nos ilustra cómo Dios no nos descarta pese a nuestras traiciones, sino que paga un altísimo precio para rescatarnos. La Biblia muestra con claridad lo grave que es el adulterio, mezclar a una tercera persona, adulterar el sagrado pacto matrimonial, Levítico 20:10. Sin embargo, en Oseas vemos que el Señor no se queda en el juicio, sino que ofrece misericordia y una segunda oportunidad. Esto prefigura a Jesús, cuyo propio nombre, Yeshua, significa salvación. Si un simple matrimonio humano es tan valioso a los ojos de Dios, cuánto más su lazo con nosotros, su creación. Cada vez que el creyente se aparta de su primer amor, corre el riesgo de caer en la trampa descrita en Proverbios 7. Un engaño dulce al principio, pero mortal al final. Así, el relato de Oseas y Gomer se convierte en un poderoso retrato del amor divino que, aún herido por la traición, ofrece perdón y reconciliación. Nos desafía a mirar nuestra propia vida. Nos hemos alejado de Dios buscando lo que el mundo promete para luego descubrir que es un espejismo que conduce al sufrimiento. Al igual que Gomer, siempre hay una puerta abierta para volver a casa y un Dios dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. La verdadera pregunta es, ¿responderemos a ese amor que insiste en buscarnos, incluso cuando hemos roto nuestras promesas?
Aunque la ley del Antiguo Testamento dictara un castigo severo para el adulterio, la historia de Oseas y Gomer revela que la dimensión espiritual de la infidelidad es aún más profunda. En este relato se expone el amor indestructible de Dios por su pueblo, a pesar de su constante desvío hacia la idolatría y el engaño. Oseas experimentó en carne propia la humillación y el dolor de tener una esposa prostituta, justamente para comprender la traición que el Señor sentía cuando Israel, su pueblo, buscaba otros dioses. No obstante, a pesar de la ofensa, Oseas perdonó a Gomer, redimiéndola y tomándola de nuevo como esposa tal como Dios lo instruyó. Oseas 3, 1-2. A lo largo de toda la Biblia, una y otra vez surge el mismo hilo conductor. La gracia divina es más fuerte que la infidelidad humana. El Señor no se cansa de rescatar a quienes se han perdido, incluso cuando sus pecados son graves y reiterados. En Oseas 2:19-20, Dios declara con ternura a Israel que se desposará con ellos para siempre en rectitud y compasión, prometiendo reanudar una relación cimentada en la fidelidad. Esta promesa de reconciliación se extiende hasta nuestros días y se expresa con toda claridad en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús perdona a la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:1-11, y a la mujer de reputación dudosa que unge sus pies con perfume, Lucas 7:36-50. En cada caso, la condición para la restauración es la fe y el arrepentimiento sincero. Más allá de la intensa tragedia conyugal de Oseas y Gomer, la enseñanza principal radica en la infinita capacidad de Dios para amar y perdonar, aun cuando nosotros hemos quebrado nuestra promesa y nos hemos alejado. Tal como Oseas tuvo que volver a conquistar el corazón de Gomer y comprar su libertad, Dios no deja de cortejar nuestra alma, mostrándonos que todos los bienes que creemos obtener de otras fuentes son en realidad dádivas suyas. La mirada final de Oseas se centra en la esperanza. La decisión de Israel y también la nuestra de volver al Señor puede aplazar el juicio y abrir las puertas a la bendición. Así, la historia de Oseas y Gomer deja una advertencia, pero también una invitación. Por más lejos que hayamos ido, siempre existe la posibilidad de volver a los brazos de aquel que jamás se rinde con nosotros. Si un amor tan inquebrantable se muestra dispuesto a perdonarnos aún en nuestra peor infidelidad, ¿qué nos impide hoy regresar a Dios con un corazón rendido y experimentar la reconciliación que tanto anhelamos? A pesar de los esfuerzos de Oseas, Israel no atendió su llamado al arrepentimiento y el juicio divino acabó cumpliéndose. En el año 721 a.C., los asirios conquistaron y desterraron a los israelitas, quienes jamás regresaron a su tierra, sellando el desenlace de esta historia de amor, traición y redención que trasciende los siglos. Sin embargo, este es solo uno de los muchos relatos fascinantes que abordamos. Si esta historia te impactó, te invitamos a descubrir lo mucho más que puedes aprender y sentir con nuestros demás videos. Si te gustó, regálanos un me gusta, comenta tus reflexiones o preguntas y compártelo con amigos y familiares para que juntos difundamos estas valiosas lecciones. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos, que sin duda pueden transformar tu manera de ver el mundo. Gracias por acompañarnos hoy y recuerda que cada video es una nueva puerta hacia la sabiduría y la inspiración. Hasta la próxima.